¿Eres tú de las personas que están viviendo momentos de gran tensión, terror y caos? ¿Te desvelas pensando que puedes perder el trabajo? ¿No quieres salir de tu casa por miedo a que quizás te vayan a deportar? Quédate unos minutos conmigo porque te voy a ayudar a contestar quizás la pregunta más importante. Y es ¿cómo salgo de esta jaula? Al momento que este video se va a publicar, realmente se va a estar celebrando el Día de las Madres. Entre ellos en varios países como lo es la República Dominicana y Francia. Así que para todas las madres que lo celebran en este día, feliz Día de las Madres, que lo estén pasando súper bien. Y si no has visto mi video del Día de las Madres, te recomiendo que lo busques en mi canal. Tuve la oportunidad de compartir muchas de mis experiencias con mi madre y de lo que he aprendido a través de mi relación con ella. Ahora, pero hoy quiero hablar de un tema diferente y un tema difícil. Porque hoy el mundo parece volver a estar en otra encrucijada. Salimos de una pandemia del COVID-19 donde se estima que casi 15 millones de personas murieron. Esto ahora mismo estamos viviendo también un proceso de incertidumbre económica. Cientos y miles de personas están perdiendo sus empleos. Ahora mismo más de 130,000 empleados federales han perdido sus trabajos. Esto está causando que incremente también la desigualdad económica. El rico se está convirtiendo en más rico y el pobre es más pobre. Estamos también viviendo un proceso de una religiosidad tóxica, porque si tú no crees en lo mismo que yo creo, tú eres malvado, tú eres maléfico, tú eres un demonio. Tú no debes vivir al lado mío, tú no debes vivir quizás en este país. Y estamos también enfrentando una crisis política y una crisis de desinformación y quizás muy parecida, porque si tú no ves la política de la misma forma en que yo la veo, tú estás mal. Yo estuve sumergido bajo este proceso que me ahorcaba por muchos meses. Yo era parte de una agencia de salud pública, quizás una de las más importantes, no solamente en los Estados Unidos, sino también en el mundo. Y por meses vivimos sumergidos en un proceso de rumores y tensión, de miedo, porque no entendíamos qué iba a pasar. Nos van a votar. Van a votar a los que no son permanentes, pero si te despiden vas a perder tus beneficios y ya para una persona que había trabajado más de 30 años en la agencia estaba a riesgo de perder muchas de las cosas que yo había trabajado tan fuerte. De momento nos hacen una oferta, pero nadie te la sabe explicar y entonces, ¿qué tú vas a hacer? Y sencillamente todos los días un proceso para incrementar el miedo, para incrementar las preguntas y para que tú no tengas la forma de entender realmente lo que está pasando. Para complicar, estamos entonces pasando por un proceso donde en muchas de las ocasiones la ley no se está siguiendo. No salgas de tu casa sin su pasaporte. Llegó el momento donde yo andaba con el pasaporte de nosotros 4 para todos los lados y andaba con ellos en mi mochila, que si algo pasaba yo me podía identificar. Por ejemplo, yo sé que cada vez que yo entro a una gasolinera, que donde los dueños son asiáticos, ellos me empiezan a hablar en su idioma. Así que yo sé que muchas personas me ven y ni siquiera piensan que soy latino. Lo primero que piensan es que puedo ser asiático. También puedo parecer mexicano, no parezco puertorriqueño. De todas las formas, crea un proceso de inseguridad y miedo. Pero entonces te dicen, aunque tengas tu pasaporte, te van a deportar porque van a decir que tu pasaporte es de mentira, que tu pasaporte no es correcto, que tu pasaporte es fraudulento. Y entonces ahora, si sales de vacaciones, no te van a dejar volver a entrar a los Estados Unidos. Para aquellas personas que estaban o que llevan una tarjeta verde, un green card, entonces te iban a forzar a firmar algo donde tú renunciabas a tu residencia permanente en los Estados Unidos. Pero me pasó un día que manejando hacia la oficina, hay de estas vallas electrónicas que promueven la lotería de los Estados Unidos y quizás una de las más grandes en Georgia es el Mega Million. Cuando lo miro, porque realmente es tan grande que hay que mirarlo cuando uno está bajando hacia la oficina, veo que dice 940 millones de dólares. ¿Y yo qué? Y vuelvo y lo miro, 940 millones de dólares. Y, espérate, ¿cuánto? Ayer estaba en 30 y pico y vuelvo y lo miro y veo 948 millones de dólares. Me di cuenta y recuerdo que tengo los espejuelos en la cabeza como buen latino, que piensa que no los necesita para poder ver bien. Me pongo los espejuelos y me di cuenta que dice 48 millones de dólares. Eso en ese momento me hizo despertar
que las cosas son, en la mayoría de las ocasiones, o las asimilamos dependiendo del lente con el que las miremos. Así que desde ese momento decidí, después de meses de angustia, tomar cuenta o tomar una postura diferente, tomar el control de mi vida. Me di cuenta de que la mayoría de las cosas que estaban ocurriendo eran sencillamente una cortina de humo. Y tomé una decisión: me voy a retirar. Voy a tomar control de mi vida y control de mi futuro. Y hace varias semanas atrás decidí retirarme y no esperar a que otras personas siguieran buscando maneras de cómo incrementar el miedo en mi casa y en mi vida. Lo que también me di cuenta es que esto es un circo cíclico, que lo hemos visto muchísimas veces antes, pero en el medio del caos se nos hace difícil. Esto es como un bolero, es solo que las parejas que estamos bailando en este momento son diferentes. La historia humana es una historia cíclica, y aunque estas etapas han sido muy dolorosas, también nos enseñan que sí las podemos superar, porque las hemos superado anteriormente. Aquí van 5 ejemplos que demuestran cómo esto ha sido una historia cíclica. El primer ejemplo: si miramos hacia atrás, bien atrás, uno de los primeros gobiernos autoritarios y más poderosos eran los gobiernos creados por los egipcios, 3100 años antes de Cristo. Era un poder basado en monarquía teocrática. ¿Qué significa? Una monarquía basada en Dios, donde sencillamente los faraones se promulgaban, se veían como que eran la representación de Dios sobre la tierra. Cualquier parecido a lo que una de las cosas que ocurre en este momento no es mi intención. Ellos llevaban el control a través de una propaganda monumental, una propaganda muy interesante. ¿Y cómo la llevaban? Con edificios, construían pirámides, construían templos, pero también tenían sistemas rígidos sociales donde tú no podías moverte de una cosa a otra a menos que tú no cumplieras con una serie de cosas o vinieras de un estirpe familiar, de un grupo familiar. Esto creó una crisis y ellos, en base a muchas de las cosas que estuvieron pasando, disputas internas de quién era el Dios más grande, quién era el más poderoso, empezaron a haber problemas de sucesión, donde ahora los reyes no estaban pasando de padre a hijo y nieto, sino que de padre a primo, a otra persona que venía quizás de otro lugar y que tomaba el lugar del faraón. También tuvieron que bregar con invasiones, como lo fue la invasión romana, pero para otro día. Cuando lo comparamos con lo que está ocurriendo en este momento, vemos un culto. Vemos cómo ahora le estamos brindando y sencillamente estamos aceptando las personas entre los líderes políticos y los líderes religiosos, donde estas cosas nos están causando una desigualdad extrema, donde los grupos élites están sencillamente pisoteando a los pobres que con el tiempo se están convirtiendo en poblaciones invisibles. También continuamos utilizando símbolos y espectáculos de poder y narrativas dentro de las redes sociales que sencillamente están empujando un proceso religioso y un proceso nacionalista que lo único que va a hacer es destruirnos. Quizás la lección que debemos aprender de lo que les pasó a los egipcios es que el mito y la religión se pueden utilizar para controlar a la población, pero esto no dura. En la mayoría de los casos la gente cambia su lente, ve lo que realmente está pasando y se subleva. Número 2, la peste negra en 1347. Fue otra pandemia global que hizo colapsar la mayoría de las estructuras sociales. Creó una escasez en la mano de obra. Empoderó de cierta manera a los trabajadores a poder pedir mejores salarios para poder vivir de una mejor manera, transformando la economía mundial. Mucha gente lo que hizo fue, de nuevo, utilizar la religión. Otra gente moverse a un proceso espiritual para aferrarse a la fe. Muchos otros también lo que hicieron fue rebelarse ante lo que ellos entendían que era un Dios que no estaba ayudando al mundo. Cuando lo podemos comparar con lo que está pasando ahora, podemos ver quizás lo que nos ocurrió con la pandemia del COVID-19, que nos hizo redefinir las cosas de trabajo, el valor de las personas y los contratos que teníamos con la sociedad.
Cuando aprendemos, quizás una de las cosas más importantes es que dentro de la crisis sanitaria, dentro de la crisis de salud pública que esto causó, podíamos aprender muchas nuevas tecnologías y nos abría nuevas puertas para aprender a vivir mejor uno con el otro. Tercero, y aquí vuelvo a hablar un poco del peligro de cuando la religiosidad se une con el gobierno, y es la Inquisición española, 1478. Fue una fusión donde la religión y la política se unieron, donde el monarca representaba a ambos, a la religión, representaba a Dios y representaba el poder político. Sencillamente con la censura, la tortura, la conversión forzada y la represión ideológica, el monarca mantuvo control por mucho tiempo. Esto vino como basado quizás o como reflejo a una reconquista después de siglos de dominio musulmán en todo lo que era la Europa conocida en aquel momento. Si miramos y comparamos con lo que está pasando ahora, podemos ver un proceso de represión. Represión de pensamiento crítico en nombre de la identidad de la religión y una censura digital, donde inclusive ahora están habiendo órdenes gubernamentales que si alguien habla mal de la cristiandad, si es una persona sencillamente residente, se le va a deportar. Si es un ciudadano americano, va a perder su trabajo. Sencillamente una forma de manipular la narrativa por el gobierno y muchas de las corporaciones donde la gente está trabajando. Quizás la lección más grande que pudiésemos aprender es que cuando el dogma, la religión, se une con el poder político, cambiando el diálogo, creando miedo, sencillamente se convierte en un nuevo lenguaje de poder súper dañino, súper destructivo. Número 4. Quizás uno de los procesos económicos más difíciles que ha vivido los Estados Unidos se le llamó la Gran Depresión, 1929. Duró aproximadamente 10 años. Fue un colapso económico, desempleo masivo. Hubo una pérdida de confianza en los gobiernos. Tuvieron que crearse redes de protección para las personas, como lo fue el Seguro Social en los Estados Unidos. También se sembraron otras semillas, algunas no tan buenas como las semillas del fascismo y otras semillas que ayudaron a crear reformas democráticas para mejorar la población, para mejorar mejorar la forma de vida de aquellos que tenían menos. Si comparamos con lo que está pasando ahora, podemos ver la inflación, los problemas que estamos teniendo en la crisis de vivienda, donde cada vez se le hace más difícil a los jóvenes poder comprar su primera propiedad, donde está incrementándose la desigualdad entre los grupos sociales, donde ahora las personas y muchos de los políticos están tomando esto como un medio para crear más dudas sobre las instituciones que realmente están ahí para darnos servicio. No, sencillamente le estamos vendiendo a la gente que los empleados del gobierno nos están robando y que las entidades del gobierno sencillamente están botando el dinero. Dentro de este proceso de desesperación, una de las cosas que no debemos olvidar es que debemos continuar recordando nuestra humanidad y que debemos ser justos los unos con los otros y que debemos elegir un mejor camino. Número 5. La mayoría de nosotros puede ser que recuerde o sigue viendo noticias y fue la Alemania nazi. Fue un régimen totalitario y fascista dirigido por Hitler. Pero el control fue establecido a través de la religión, porque fue un proceso donde se le vendía a la gente un proceso religioso, propaganda, censura, miedo y odio que también estuvo dirigido hacia las minorías. ¿Te parece conocido lo que está pasando ahora? Fue un proceso de humillación que terminó en la Primera Guerra Mundial por miedo al comunismo, una crisis económica enorme. Y si miramos a lo que puede estar pasando y cómo lo podemos comparar con ahora, vemos un proceso creciente, un proceso poderoso, autoritario y nacionalista, de desinformación y manipulación. Manipulación utilizando miedo y religión. Política de hombres fuertes, hombres de pelo en pecho, hombres que ellos sabían qué era lo que había que hacer y que sencillamente lo que hacen era debilitar nuestra democracia.
Lo que estamos viviendo, aunque parezca, no es el fin del mundo. Es un ciclo más y la historia nos demuestra que sí se puede romper. Ahora nos podemos unir y podemos evitar los errores del pasado. Te pregunto, ¿te atreves a ser parte de este cambio conmigo? Hasta aquí me dio el tiempo el día de hoy. Si te gustó, dale like, compártelo porque compartir es gratis. Y sabes que esto es un proceso para podernos ayudar y que me está ayudando a mí mismo, pero para poder llevar hope, para poder llevar esperanza hacia el mundo. Nos vemos pronto.